¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todas y todos quienes están conectando a esta hora una nueva sesión de FedeTour Talks, donde ya pueden ver la presentación, parte de la presentación, y a nuestra invitada Catalina Oteiza, que es profesional de la Unidad de Territorios y Adaptación al Cambio Climático de la Subsecretaría de Turismo. Y hoy día tenemos un FedeTour Talks bien especial, un FedeTour Talks donde vamos a presentar de forma inédita la primera estimación de la huella de carbono del sector turismo en nuestro país. Por tanto, vamos a ser testigos, obviamente, de datos muy interesantes para esta oportunidad. Pero antes de empezar, y agradecer obviamente a Catalina por su participación, quiero saludar a mi colega Gabriel Gutiérrez, jefe de proyectos de FedeTour, quien también va a hacer un saludo previo a esta presentación. Gabriel, buenos días. Gracias, Oscar. Súper breve, solamente agradecer a la Subsecretaría de Turismo por aceptar esta invitación y poder compartirnos este informe que es bien interesante, importante para el sector. Y quiero dar la palabra a Tomás Sánchez, que se encuentra acá. No, Tomás, si puedes activar tu micrófono. Tomás, el presidente del Comité de Sostenibilidad, que él les va a contar en el marco del cual se está realizando esta actividad. Tomás. Gracias, Gabriel. Hola, Catalina. Muchas bienvenidos a todos. Bueno, la verdad que es un gran placer poder dar inicio a este ciclo de FedeTour Talks verde, digamos, que es parte de la estrategia del comité, donde nos dimos cuenta de la necesidad de tener un canal de comunicación de todos los temas vinculados al desarrollo de un turismo más sostenible. Y dentro de eso consideramos válido utilizar las plataformas que tenemos disponibles y por eso se está inaugurando en el día de hoy este FedeTour Talks verde. Así que creo que es una muy buena instancia. En la temática también es muy atingente. Gracias, Catalina, por el apoyo desde la subsecretaría. Y justamente este tipo de instancias colaborativas entre FedeTour y el sector público son aquellos que nos van permitiendo traspasar conocimiento de manera de ir perfeccionando todas las buenas prácticas asociadas a la sostenibilidad. Así que muy bienvenidos, muchas gracias a todos por asistir y que sea una excelente jornada de aprendizaje. Un abrazo grande, gracias. Gracias, Tomás. Así que sin más, Catalina, estamos ya atentos a que puedas partir tu presentación. Gracias, Catalina. Hola, buenos días a todos y a todas los que nos acompañan el día de hoy. Para nosotros es un gusto poder estar en este tipo de instancias, hablando de turismo sustentable, pero también hablando de cambio climático, que es una temática súper importante para considerar hacia el turismo. Así que me sumo a los agradecimientos por la oportunidad de poder estar acá, de presentar un trabajo que se hizo el año pasado y también saludar a todos los que están presentes, a los socios de FedeTour y a quienes también no son socios, que valoramos mucho que se puedan haber conectado el día de hoy, este ratito. Así que, sin más, le estoy compartiendo pantalla. Ustedes me dicen cualquier cosa si es que hay algún inconveniente, si es que no se escucha o no se pasó la lámina. Quedo súper atenta. Así que, bueno, la presentación del día de hoy, bueno, como bien mencionaba, mi nombre es Catalina Oteiza Araya, soy de la Unidad de Territorios y Adaptación al Cambio Climático de la Subsecretaría de Turismo, soy profesional y el día de hoy me toca representar a un equipo que trabaja eh, por el cambio climático y también por la gestión de los mismos territorios en turismo. Y contarle un poco como de contexto del cambio climático y turismo. Estas son unas cifras que ya se conocen propiamente tal, que son bastante compartidas y conocidas del contexto del turismo en Chile, que el turismo eh, es un, tiene una contribución económica cerca del 2,8 del PIB nacional. Estos son unos datos actualizados, de acuerdo también a lo que se ha mostrado en las últimas presentaciones, donde ha estado la subsecretaria también presente, sobre todo también con la del INATUR y el PIB turístico. Aporta actualmente cerca de un 7% del empleo y actualmente ocupa el primer lugar en exportaciones de servicios. El principal motivo de visitas, que esto también es súper compartido generalmente, que es naturaleza, paisaje, flora y fauna,
con la mayoría de los motivos de los cuales nos visitan los turistas extranjeros, y también es bien reconocido que Chile cuenta con una riqueza en biodiversidad, con la gran cantidad de áreas protegidas que existen actualmente. Y esto todo está alineado también a la visión estratégica que aparece en la Estrategia Nacional de Turismo Sostenible del 2035, y también, como lo menciona nuestra subsecretaria, que es ir posicionando al turismo como una actividad estratégica esencial. Y específicamente en la Estrategia Nacional de Turismo Sostenible se enmarca en el pilar número 2, que tiene que ver con turismo sostenible. Pero antes de empezar a hablar de cambio climático, me gustaría un poquito de volver un paso y hablar un poco de la triple crisis. Generalmente cuando se habla de triple crisis, y que es reconocido a nivel mundial, se habla de tres factores importantes, que es la contaminación, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. En contaminación, como podemos ver, y que nosotros somos del mundo del turismo, sabemos cómo está afectado, por ejemplo, el destino de Rapa Nui a través de la contaminación, con la gran cantidad de microplásticos que llegan en distintas partes del borde costero de Rapa Nui, de la isla. Y ahí podemos ver en la imagen de la Hutongariki también que aparece ahí. También en temáticas de pérdida de biodiversidad, hace poco tiempo se declaró en peligro de extinción la especie de pingüino de Humboldt, y ahí podemos ver esa imagen de turistas que fueron a visitar, que también, donde mencionamos que la fauna también es una de las temáticas que vienen a visitar los turistas, y aquí precisamente se ve en esta imagen. Y en cambio climático también, bueno, esto es una noticia que también está en desarrollo, pero vimos que el año pasado hubo prohibición de caminata sobre hielo en el glaciar Exploradores por la posibilidad de desprendimiento del glaciar, entonces hay que ir visualizando también este tipo de temas. Voy a ir un poco hacia lo que nos convoca a nosotros, un poco de contexto del por qué nosotros estamos hablando de cambio climático. Actualmente existe una ley que se llama Ley Marco de Cambio Climático, que es la 21.455, donde se definen una serie de instrumentos de gestión de cambio climático. Por ejemplo, ahí podemos ver el Acuerdo de París del año 2015, donde, por ejemplo, Chile cuando indica vamos a ser carbono neutrales al 2050, también a través de una ley se empieza a generar una serie de instrumentos para poder dar cumplimiento a este tipo de compromisos a nivel internacional. Existen la Estrategia Climática a Largo Plazo, que es a nivel nacional, las NDC, que también es a nivel nacional, y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. También existen otros tipos de planes, que son los planes sectoriales, que nos toca a nosotros liderar como Subsecretaría de Turismo a través del Ministerio de Economía, y también existen otros como los planes regionales y los planes comunales que les toca liderar a los municipios, los regionales, a los gobiernos regionales. Contarles que antes de la ley Marco, durante el gobierno del presidente Piñera, existía una especie de pilotaje que se llamaba Plan de Adaptación al Cambio Climático, antes de que existiera esta ley, donde se definieron una serie como de medidas y que sirvió un poco como línea base para ver cuál es la afectación del cambio climático en el sector turismo. Luego, después de que se promulga esta ley, y por obligatoriedad también de tener que hacer este plan, se define como un proceso para ir haciéndolo, el cual duró un año. Y finalmente, en modo hiperresumen, este tomó de razón el 30 de diciembre del año pasado. En este plan es importante mencionar que se definen una serie de impactos a nivel científico y también una serie de análisis también que ahí se pueden observar en el mismo plan que les voy a compartir al final de esta jornada. Pero contarles, por ejemplo, que el cambio climático tiene una triple afectación, tanto a destinos como servicios turísticos, como también a los turistas. Se definen una serie de indicadores que son de impacto en las amenazas climáticas. Por ejemplo, las olas de calor, los días cálidos, y también la consecuencia de esto, como por ejemplo la pérdida de biodiversidad, erosión de playa, pérdida de atractivos en los centros de montaña, etc. Toda esta información está disponible en el Atlas de Riesgo Climático, que es el ARCLIM, que aparece ahí el link, que quizá algunos de ustedes ya lo conocen, donde se puede ver una serie de proyecciones en el tiempo de cuál va a ser la afectación del cambio climático a nivel comunal, a nivel regional, etc. Entonces, a través también de esto mismo se puede ver las cadenas de impacto que tienen que ver con el turismo. Entonces, así las cosas es que contarles que contamos con un nuevo plan de sectorial de adaptación al cambio climático, el cual empieza a regir desde el 30 de diciembre del 2025 hasta el 2030, cuyo objetivo general es fortalecer la capacidad del sector turismo en Chile para enfrentar el cambio climático, y el cual cuenta actualmente con 12 medidas, 54 acciones, tiene una serie de elementos como de gestión interna, y también tiene un foco en el destino y también, por supuesto, una especie de actualización al plan anterior.
Este plan, como bien mencionaba, cuenta con 12 medidas, las cuales aparecen acá, y las cuales van abordando una serie de acciones, 54 acciones específicamente, con distinta periodicidad, la cual tenemos como foco ejecutar 30 acciones para este 2026. Coincidieron las cosas que toma de razón el plan a final de año, entonces tenemos un año durante todo este año para ejecutar una serie de acciones. Van desde ir compartiendo e implementando las soluciones basadas en la naturaleza, asociándolas a instrumentos del sector, identificar fuentes de financiamiento en temáticas de cambio climático, fortalecer las capacidades del sector y también ir apoyando el desarrollo de los acuerdos de producción limpia, donde han podido ver también quizás el acuerdo, el APL de gastronomía de Astiga, y así una serie de elementos que se van definiendo, que se levantaron con este proceso que les mencioné anteriormente, que duró un año y que contó con talleres macrozonales, etc. Entonces, el día de hoy, este súper contexto es para contarle que el año pasado se desarrolló y se ejecutó una consultoría de medición de huella de carbono que atiende a una medida del plan sectorial. Entonces, este es el contexto y el marco teórico del por qué medimos la huella de carbono. Y contarles, bueno, que esta consultoría de estimación de huella de carbono tiene propiamente tal un contexto para aquellos que no estén familiarizados, donde la actividad del ser humano per se y en distintos enfoques, en distintos sectores productivos, genera una serie de gases que aparecen ahí, que están asociados, por ejemplo, a elementos refrigerantes, también al tema de agroalimenticio, por ejemplo, con el desarrollo del metano, etcétera. Y así una serie de desarrollos van generando distintos tipos de gases que se llevan con la nomenclatura de CO2 equivalente. Entonces existen una serie de gases con distintos tipos de alcance, como yo como empresa genero directamente, que generalmente se cuenta como el 1 directo, el 2 a través de la energía que se ocupa y el 3 en la cadena de valor, que son los proveedores con los que trabajo, que se generan este tipo de gases y que se entiende como el CO2 equivalente. El tener una definición de huella de carbono lo que permite es identificar las fuentes de emisión, gestionar los impactos y orientar acción hacia la carbono neutralidad. Contarles cuál es el quehacer o cómo se involucra el turismo en esta temática de gases de efecto invernadero. Es que, por ejemplo, ONU Turismo indica que con las últimas cifras es que nuestro sector produce cerca de un 8% de las emisiones globales de las que se tiene como en las cifras recientes, y cerca de este 8%, un 75% proviene específicamente del transporte aéreo. Entonces, estos son como los datos generalmente que tenemos en consideración, y también una serie de datos que cuánto es lo que genera Chile, y así también en general de cuánto es lo que se genera en el mundo. Y esto también asociado a lo que mencioné anteriormente de lo que se busca de ser del compromiso de la carbono neutralidad. Pero primero hay que tener claro cuánto es lo que se emite como sector. Entonces, ¿se puede medir la huella de carbono en el sector turismo? A través de una serie de investigaciones. Primero habría que ver cuáles son nuestros compromisos, lo que tenemos que cumplir en el plan, pero a través de distintos estudios con contexto bibliográfico, con distintos papers, con distintas investigaciones. Es importante mencionar que cuando se mide la huella de carbono, generalmente se mide como, generalmente uno lo tiene asociado como una empresa mide su huella de carbono. Y ese es el mundo ideal. Pero lamentablemente no existe una muestra lo suficientemente que sea representativa estadísticamente como para indicar que sea esa la realidad de Chile. Entonces, dadas las cosas, es que nos pusimos a investigar junto con el equipo para ir identificando cómo se puede medir la huella de carbono en el sector, y se entendieron distintos casos, como por ejemplo la medición de carbono que se hizo en Cuba, en las Canarias, y en específicamente también un caso súper particular que es la medición de la huella de carbono, por ejemplo, de Bolivia y de otros países también que un poco nos ayudaron. El cómo hacerlo también, ONU Turismo, a través de su departamento de estadística, da una serie de indicaciones de cómo hacerlo, dado que es bastante complicado hacerlo en nuestro sector, dado que está compuesto por múltiples subsectores, y no es como un ciclo de vida del producto, por ejemplo, por comprar el vino, que parte desde que se produce, por ejemplo, desde que tenemos el concepto de la vid hasta que también se consume la botella de vino, pero es más complicado dado que es un servicio. Entonces, contarles que a través de esta consultoría, respondiendo a nuestros compromisos y comprendiendo el contexto general de nuestro sector, se define un objetivo general que es estimar la huella de carbono,
pero también tener una medición por subsector y a nivel regional y reconociendo a cada uno de los actores involucrados, considerando la dificultad técnica que esto podría significar, y también identificando la documentación técnica, todo esto considerándolo como una medición anual. Esto lo ejecutó la consultoría Green Ticket y contó con el acompañamiento del Ministerio de Medio Ambiente, de Cernatur, y también del organismo de Huella Chile, que también es parte del Ministerio de Medio Ambiente. Esto fue el año 2025 y contó con 3 etapas y que no voy a andar mucho, pero les voy a contar a continuación más o menos en qué contó cada una de estas etapas. Y lo principal es contarles que lo importante que es identificar la cadena de valor productiva del sector turismo. Se estudiaron una serie de documentos de qué se define como cadena de valor en el sector, con estudios de la CEPAL, de GIS, de Onoturismo, etcétera, para identificar, también asociándolo al estudio de gases de efecto invernadero. También se hicieron entrevistas con actores claves, con representación de gremios con nivel insular, sur, norte, grandes y chicos, etcétera, y también actores claves, por ejemplo, personas que accionan y que tienen conocimiento en términos de gases de efecto invernadero, como participantes de la IATA, del Ministerio de Energía, del Ministerio de Transporte, etc. Creo que escuché algo. ¿Querían hacer alguna pregunta? ¿O... No, adelante. parece ¿No? solamente... Sí, Ya, sí. súper, ya. Voy a continuar. Bueno, contarles que se hizo una serie de talleres macrozonales, se contó con la participación de más de 200 personas el año pasado, y a través de estos mismos talleres se levantaron desafíos regionales, y también se consideró, por supuesto, el contexto normativo internacional de las realidades que hay en distintos países con la medición de huella de carbono, y se identificó finalmente la cadena de valor productiva del sector, que tiene que ver con gases de efecto invernadero, que se involucra en el ciclo del viaje del turista, que es la que aparece acá, pero también alineándolo con la clasificación que existe propiamente tal en Cernatur con la realidad de Chile. Entonces, etapa 1, check, tenemos identificada la cadena de valor del turismo, y también respaldado, por supuesto, con estudios que lo avalan. Y el segundo paso, que era bastante un poco más complejo, que era diseñar una metodología para estimar la huella de carbono. Entonces, primero teníamos que identificar la cadena de valor, lo cual ya está identificado a través de la etapa número 1, y luego ir analizando las distintas metodologías internacionales que existen, que son las ISO, el protocolo GEI y también, por ejemplo, el GHC Protocol, y así distintos protocolos que vayan considerando la realidad de nuestro sector. También había que identificar los elementos mínimos necesarios para identificar las huellas de carbono, como los factores de emisión, que son factores que están dados por organismos internacionales como el DEFRA, y también los datos que tenemos de las actividades que anteriormente les mostré, que están identificadas por subsectores. También identificando las fuentes de información disponibles, oficiales, identificando una periodicidad también obviamente equivalente, considerando que queremos medir cuánto es lo que aporta el sector turismo en un año, y también considerando que ojalá tener la información segregada por región, para también ir identificando por región cuánto es lo que se aporta. Es decir, también considerar muy importante que nuestro marco es nacional, regiones y subsectores. Después se definen una serie de alcances y limitaciones propiamente tal cuando se hace un estudio, de que hay cosas que lamentablemente no vamos a poder responder, y se identificaron, por ejemplo, información que no contábamos, o que ojalá hubiésemos podido contar, como el transporte marítimo, con datos de alcance, como bien mencionada, anual, regional y por subsector. Y luego, a través de esto, considerando todo esto, por subsector se hizo este análisis, ir definiendo una fórmula de cálculo que es la que aparece ahí, y no voy a ahondar mucho en esto, pero al final les voy a compartir el QR para que puedan leer este informe, porque ahí está, si es que a ustedes les interesa el sector alojamiento o de servicio gastronómico, o también de agencias de viaje, puedan ir viendo cómo se hizo este análisis por cada uno de los subsectores y a nivel regional. Y dado esto, a través de un macro y a través de los distintos elementos que se definen, es que se creó esta herramienta, que es la metodología que aparece acá, donde contamos con el apoyo, como bien mencionaba, de actores externos, pero también con actores dentro de la Subsecretaría de Turismo, como el equipo de estudios que nos hizo acompañamiento durante todo esto, para que ellos mismos pudiesen, y nosotros en realidad como Subsecretaría de Turismo, poder identificar la aportación de gases de efecto invernadero de nuestro sector anualmente. Actualizando las bases y también teniendo estas ciertas consideraciones. Entonces, esto es una noticia nueva,
de que no se tenía esta información anteriormente. No todos los países tienen este tipo de metodología chequeada, y también que se pueda realizar anualmente. Así que eso es una muy buena noticia que les queríamos contar en esta oportunidad. Pero, ¿cuánto es lo que aporta el sector? ¿Cuánto es lo que nos dio este resultado? Un poco como de contexto antes, contarles como un poco de familiarización de la unidad de medida, es contarles que 1 kilogramo de CO2 equivale, por ejemplo, a una ampolleta de 15 watts encendida 6 días, y ahí aparece una serie de equivalencias que nuestra fuente también, por supuesto, dado que no somos, yo por acá no soy experta en esta temática, pero también nos interesó mucho ir familiarizándonos, es conocer esta equivalencia. Y ya que sabemos cuánto es lo que vale 1 kilo, quería contarles cuánto es lo que aportó el sector en el año 2024. Nuestro sector eh, aportó cerca de 13 millones de toneladas de CO2 equivalentes, que referencialmente es un 11,8% de lo que en total a nivel nacional se genera. Y recalco el referencialmente porque son distintos tipos de metodologías y hay que hacer como una especie de análisis que esperemos tenerlo como más identificado, pero ciertamente nos sirve como para dar luces de cuánto es lo que aporta nuestro sector. Entonces, con este resultado, lo que aporta el sector es cerca, con el equivalente que habíamos mostrado anteriormente, es una ampolleta encendida cerca de 218 millones de años continuos, de 86.000 viajes de ida y vuelta a la Luna, y así también como se hace el símil también con las televisores y también los viajes en auto. ¿Cuánto es lo que en términos como de lo que les mencionaba, que era súper importante para nosotros, de hacerlo en segregación de subsector y también de a nivel regional? Aquí aparece a la derecha, como pueden ver, el ranking que la región metropolitana es la que lidera este ranking. Y obviamente también esto está asociado a que el aeropuerto internacional está ubicado en la capital de Chile, y así también con otras regiones también que, bueno, en la explicación del por qué cada una de estas regiones aparece también en este informe, pero eso es lo que se aporta, y también hay que considerar que se toman datos de viajes de turismo internacionales. Por ejemplo, cuando toman aviones también se hizo el cálculo que venía, por ejemplo, de la capital regional del país que nos visitaba. Entonces, todo ese cálculo se analizó y eso es lo que nos da de resultado. En el global nacional, el 43% lo compone el transporte, siguiéndolo con el subsector de alojamientos turísticos, luego seguido por los servicios de alimentación y luego seguido por turoperadores y agencias de viaje, y después por actividades de comercio, por ejemplo, que tienen que ver netamente con turismo, asociado, por ejemplo, también a venta de souvenirs, etc. Es importante mencionar que en este mismo análisis que se empezó a hacer, se pudo lograr entender que en un mes de temporada alta se emite el doble de gas de efecto invernadero que en un mes de temporada baja. Eso es lo que nos permitió ir indicando de la importancia también del uso de la energía también que se da tanto en temporada alta como en temporada baja. Como bien les mencionaba, a través de los mismos talleres hizo un levantamiento de ciertas recomendaciones que se pueden hacer por región, y que también está bien interesante poder ir visualizando. Y un poco también de comparación de cuánto es lo que aporta nuestro sector en comparación con otras, más que en comparación de nuestro sector con otros sectores productivos, que quería mostrarle un poco que también esto es referencial, porque hay que analizar distintos niveles de metodología. Es que, por ejemplo, en el sector de manufacturero y de construcción se aporta cerca de 16 millones, en la industria de la energía se aportan 28, casi 29 millones, y también en transporte, que también hay que ver cómo el traslape, se aporta cerca de 30 millones. Entonces ahí podemos ver como una visualización de cuánto es lo que aportan otros sectores productivos versus lo que se aporta con el sector turismo, que son 13 millones. Y finalmente quería, bueno, no dejar de pasar la oportunidad de contarles que anteriormente, cuando empezó este análisis de los gases de efecto invernadero, de la construcción de esta misma consultoría, ¿de qué nos sirven estas cifras también si es que no consideramos la realidad de nuestro sector? Y ahí se definen una serie de desafíos. Por ejemplo, uno que mismo se plasmó en los mismos talleres macrocenales, es que hay que considerar la realidad de las empresas de turismo de Chile, que la mayoría son MIPYMES, y se generó asimismo una guía, que la que llamamos Más Turismo Menos Huellas, que es una guía técnica que va traduciendo o demostrando estos resultados que se obtuvieron a través de la medición, pero también un poco de acercamiento al lenguaje técnico de lo que hace efecto invernadero, y también
el cómo como empresa de turismo puedo reconocer o acercarme, por ejemplo, a iniciativas como Huella Chile, que el registro es gratuito, y así una serie de pasos que se pueden ir definiendo a través de este mismo consultorio. Así que también les voy a dejar el QR de esta guía, que nos parece súper valiosa también, que ojalá la puedan visualizar. Y por supuesto que la vamos a ir afinando junto con la metodología, que nos quedaron bastante resultados. Así que finalmente, como en modo hiper resumen, contarles que actualmente contamos con la cadena valor y las recomendaciones regionales ya identificadas con una metodología de estimación anual que queda aquí en la Subsecretaría de Turismo, y que finalmente contamos con una guía técnica para las empresas de turismo, que son estos tres principales productos. Y eso, finalmente, algunas reflexiones, es contarles que algo que mencioné al principio, que Chile es un país precursor en acción climática, y también esta medición también expone desafíos considerando la realidad de las empresas de turismo, pero también hay que ir es un desafío que también se define a través de las acciones del Plan Sectorial de Cambio Climático, de cómo vamos acercando, por ejemplo, lo de Huella Chile a otras empresas, a distintas empresas de turismo, pero también esto significó un pie de inicio, por ejemplo, a la articulación con entidades como el Ministerio de Transporte, Ministerio de Energía, etcétera, que también tenemos que definir una serie de trabajo conjunto y que también se está haciendo a través de distintas mesas, y también la información para la toma de decisiones a nivel regional por subsector, que ponemos a disposición a través de este estudio, y que felices también si es que existe algún sub que quieran hacer. Y por supuesto la oportunidad técnica, que es de afinar esta metodología, identificando espacios también de necesidad de contar con información que sea a nivel, más que en general como en turismo, a nivel general también para la toma de decisiones. Así que creo que me pasé bastante, pero aquí les dejo los QR donde aparece el plan sectorial con el detalle de las medidas, la guía técnica para las empresas de turismo y finalmente el informe donde aparece todo el detalle de lo que se hizo acá desde Subsecretaría de Turismo. Así que muchas gracias por la oportunidad de poder presentar. No, muchas gracias a ti, Catalina, y tenemos muchas preguntas, pero te quería pedir antes si puedes dejar nuevamente el QR, porque dentro de varias de las consultas es cómo puedo obtener el documento. De todas maneras, nosotros les recordamos que cada una de las presentaciones de nuestro FedeTour Talks se suben a nuestro canal de YouTube de FedeTour, pero para aquellos que ya se conectaron y están muy interesados, bueno, Catalina nos hizo el trabajo previamente y nos dejó los QRs para efectos de que puedan revisar este estudio que tiene resultados muy interesantes, y sobre todo hay un trabajo muy grande que hay que rescatar en materia de construcción bibliográfica y buscar finalmente ese camino para poder llegar a estos resultados estimativos. Y ahora vamos con algunas consultas que han llegado a través del chat en primer lugar, y luego vamos a abrir el micrófono para aquellos que quieran hacer Oscar, preguntas más específicas. Gabriel, antes, por favor. sí, no, un poco, bueno, ahí hay unas manitos levantadas. Antes de la mano levantada, me gustaría avanzar un poco con las preguntas que están en el Sí, con el chat. chat. Catalina, mira, aquí están haciendo una pregunta específica de Antártica, pero tú mencionaste que aparte que de la medición total, está medido por subsectores y también por regiones. Eh, ¿Está la medición por regiones y incluye también a la Antártica? eh, Incluye a la región a nivel global. En Ya. específico, como de la parte antártica, por ejemplo, no hay una especificidad, y también, como mencionaba, lamentablemente no tenemos datos anuales como de la parte de transporte marítimo, que ojalá sea una próxima oportunidad para ir afinando, por ejemplo, considerando lo que se tiene en consideración con el transporte de cruceros, que, pero invito a que se revise ese estudio, y súper a disposición también de ir a hacerle zoom en alguna inquietud, y voy a dejar aquí escrito también mi correo por si tienen alguna pregunta en específico. Perfecto. Oye, voy a seguir con la región de Magallanes. Están bien participativos acá en el chat. Mira, acá yo sé más o menos por dónde es la respuesta, pero dice, ¿por qué en Magallanes el porcentaje es tan bajo? Si el Parque Torre del Paine es el más visitado de Chile. O sea, vimos el algoritmo que conceptualmente tú tienes una estimación del efecto de los gases de efecto invernadero y los vas multiplicando por el número de visitas totales de la región y por el número de pernoctaciones. Entonces, eh, eh,
por ahí más o menos se explica que sea no tan alto como Valparaíso, la región metropolitana, otras regiones donde tiene mucha movilidad turística. Sí, sí, en específico va asociada a la misma respuesta y análisis que hiciste, Gabriel. Y también considerar, como se mostraba en las cifras anteriores, es que casi toda la captura de lo que es la temática de gases de efecto invernadero asociada a los viajes está indicada como en los viajes de larga distancia, considerando que el aeropuerto internacional también absorbe gran cantidad de esa temática. Pero claro, eso está como respondido el por qué cada una de esas cifras. Y también en la región de Valparaíso, también porque existe mucho viaje hacia la región de turismo interno, que es quien lidera la región que lidera esa temática. Así que eso en general. Perfecto, normalmente siempre nos quedamos con el turismo receptivo internacional, pero el turismo interno también tiene mucho movimiento. Oye, voy a dejar pendiente una pregunta ahí del chat de Cristian Castro, porque yo creo que es como la etapa 2 de esto, y vamos a ir primero con Freddy, que tiene la mano levantada hace rato. Y Freddy, ¿puedes activar tu micrófono? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, perfecto, dale Freddy. Hola, buenos días, súper interesante el estudio. Les cuento, yo soy director de la Fundación Trekking Chile y nosotros tenemos un programa que se llama Un Turista, un Árbol, donde las empresas que se asocian a este programa compensan su huella de carbono, nos donan árboles nativos y con eso nosotros compensamos de alguna manera las emisiones de los viajes de los turistas que ellos reciben. Ha sido súper exitoso el programa, digamos. Hemos plantado, creo, más de 30.000 árboles nativos, yo creo, en todo lo que hemos donado. Y además recibimos una donación de como 300 millones de pesos de la agencia de trekking más grande de Europa, Alemania, y compramos un bosque nativo de 2.000 hectáreas en la cordillera del Maule. Ahora vamos a comprar 2.000 hectáreas más. Creo que ese tipo de acciones son súper concretas, porque cuando nosotros empezamos en este tema hace como 10 años atrás, quisimos hacer este tema de calcular la huella de carbono, porque hay unas como calculadoras, que era este tipo viene de Alemania, llegó a Santiago, de Santiago tomó un bus a Talca, de Talca, y era como decir, ya, esta persona equivale a 1,7 árboles. Y era como súper difícil de determinar eso. Y simplemente hicimos un turista, un árbol, y con eso funcionó perfecto porque es algo súper concreto y creamos un sello que se llama Fair Chile y las empresas lo usan y cuando ven sus turistas en su página web o en su publicidad, que de alguna manera contribuyen a la disminución de la huella de carbono y ha sido un éxito total que ese tipo de medidas son súper concretas. ¿Qué tipo de acciones como parecido a Fair Chile está haciendo FEDETUR y sus socios para de alguna manera que cada socio contribuya a la disminución de la huella de carbono? Esa es mi pregunta. Ya, es como el primer acercamiento que tenemos desde Subsecretaría de Turismo en materia de huella de carbono, ¿ya? Que establece la línea base de la estimación de la huella de carbono del sector turismo en Chile, ¿ya? Lo que nosotros estamos haciendo como Comité de Sostenibilidad es comenzar a implementar distintas acciones, primero enfocadas en los socios FEDETUR y también de impacto a la industria, en la cual tengan un acercamiento a la sostenibilidad en cosas bastante como generales. Ahora, tenemos algunas acciones e iniciativas eh, relacionadas con huella de carbono que tenemos planificada ya para el 2027, ¿ya? Acercamiento con Huella Chile, que es una de las entidades que apoya a las empresas en particular, porque este estudio es la medición de la huella del turismo en general, ¿ya? Y el segundo paso, como dices tú, es tratar de hacer una estimación específica por cada empresa, ¿ya? Para que la empresa gestione su huella de carbono, no solamente la mida, sino que también la reduzca, ¿ya? Y en algunos casos también la pueda compensar, como una de las iniciativas que tiene Fundación Trekking Chile, que ahí ya la conocemos, y hay otras también iniciativas a lo largo del país en la cual se pueden hacer la huella de carbono que no se puede gestionar, no se puede reducir, de alguna manera también compensar, ¿ya? Pero eso Gracias. todo viene para el 2027, en el caso específico de FEDETUR, ¿ya? Desde la Subsecretaría de Turismo ya dio el primer paso con esta medición. No sé si Catalina ahí eh,
¿Puedes complementar algo, alguna política pública relacionada con esto, con el plan de adaptación de cambio climático? Y gracias por el pase, Gabriel. Me interesa también mostrarles como el contexto del por qué estábamos midiendo la huella de carbono, que es a través de este plan sectorial que existe, que se empieza que toma de razón ahora el 30 de diciembre tomó de razón, entonces estamos como estamos oficialmente en el mes 8 de ejecución, y aparecen una serie de medidas y una, por ejemplo, aparece asociada que tiene que ver con el turismo regenerativo, que se asocia bastante a lo que hace, lo que mencionaba también un poco Freddy, pero también asociado a la compensación y que de por cierto, felicidades por ese tremendo paso que están haciendo con el tema de compensación. Eh, y también lo que permite también esta serie como de temáticas de ir asociándolo y difundiendo lo que se hace en turismo regenerativo. Específicamente, por ejemplo, desde Cernatur, que trabajamos muy a la par con los colegas de Cernatur, porque este es un plan que la ley aparece como responsable subsecretaría de turismo, pero la, muchas iniciativas están como responsable Cernatur. Se está trabajando también en una creación de una metodología en temáticas de turismo regenerativo, como para también ir reconociendo todo lo que se está haciendo a nivel nacional, también ir reconociendo como lo que se hace a nivel internacional y una especie como de línea de base también. Y este tipo como de iniciativas de compensación también nos permite ir identificando, por ejemplo, cuando se hace el análisis de compensación a nivel nacional de los gases de efecto invernadero, también se analizan aquellos que generan un aporte que aportan a gases de efecto invernadero, pero también hay unos que restan. Y este tipo de iniciativas, por supuesto, que pueden ser bien valoradas en una afinación también con la metodología, que como bien decía Gabriel, es una primera aproximación y por eso el nombre de estimación, pero también que nos permita ir teniendo esta información para la toma de decisión. Perfecto. Hay muchas preguntas en el chat de si vamos a enviar la presentación. Por supuesto, nosotros siempre enviamos en FEDETURTOC todas las presentaciones, así que si están registrados con su correo electrónico, ya les va a llegar al correo electrónico en el cual fueron registrados. Eh, Oye, voy a aprovechar a ver, ¿está ahí Cristian Castro de Dinámica Costera? Ahí está, Lo Cristian. que Si pasa quiere, es que, ahí claro, activo su micrófono. ya, Sí, hola, ¿cómo para que están? puedas rehacer la pregunta, porque claro, es como la etapa Sí. subsiguiente a esto y un poco lo que estábamos conversando ahora. Cristian, bienvenido. Bueno, sí, muchas gracias, Gabriel. Hola, ¿cómo están? Hola, Catalina. Hola a todos. Eh, Nos interesa mucho como empresa ver cómo no solamente medimos las emisiones, sino también la capacidad de absorción que tienen muchos estudios de biomasa. Hay referencias que se están también disponiendo y saber si es que existen, si no es ahora, futuro, algún ejercicio también de fórmula de medición o metodología para absorción de carbono, de emisiones de carbono. Y también, a ver, una pregunta, disculpa, si es que esta metodología que propone ahora el estudio y futuras es como una norma oficial. Discúlpeme, Tori. Catalina, Sí, no, Cristian, sí, todo bien. Tori, ¿Tú me dices discúlpeme, si Tori. respondo? No, sí. dale nomás, si quieres. Pero se entendió clara la pregunta, Cristian, Sí, tranqui. Sí, 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 se entendió. Claro, un poco como lo que mencionaba anteriormente, como que un poco respondería a lo que mencionaba Cristian sobre la posibilidad de incorporación, de absorción de CO2 de biomasa. Es por supuesto, un elemento que se podría considerar para un análisis de la metodología. Tenían que los datos ser con esa segregación de nivel regional, anual y también por subsector. Pero por supuesto que puede ser un elemento importante a considerar. Y de los próximos pasos, como bien mencionaba, esta medición de huella de carbono es respuesta a una acción en particular de la medida, pero parecían una serie hay una acción que se define como ir articulando con entidades como el Ministerio de Energía, como el Ministerio de Transporte también,
ir posicionando, por supuesto, la importancia de la emisión de huella de carbono, pero también ir articulando acciones en algunas consideraciones, que es lo que mencioné anteriormente, de sugerencias como por regiones, aparece el elemento que es súper mencionado generalmente sobre la electromovilidad, de cómo se va generando o cómo se va fomentando a nivel regional, y también distintos elementos que aparecen como segregados por nivel regional. Entonces, es un primer paso que abre esta estimación de huella para la conversación también con estos organismos que tienen representatividad nacional, pero también regional, y que también nos permite ir comentando esta articulación, esta conversación con los gobiernos regionales y con distintas entidades. Hace muy poquito, la semana pasada, tuvimos la oportunidad de exponerle estos resultados a los gobiernos regionales y poniendo a disposición también este estudio para que también consideren también a la posibilidad de instrumentos de fomento, etcétera. Así que esperemos que esas conversaciones que quedan por nuestra parte se vayan generando frutos en el próximo tiempo, en el corto plazo y mediano plazo. Perfecto. Gracias, Catalina, y buena pregunta, Cristian, que es el paso 2 que viene después de esto, por supuesto. Y está con la mano levantada hace rato Paola Pinilla. Paola, ¿estás por ahí? Si puedes activar tu micrófono. Sí. Bienvenida, Paola. Hola, mi nombre es Paola Pinilla. Yo soy asesor comercial de Regenera Luxury. Ya es una consultora internacional dedicada a apoyar a los hoteles en el proceso de transformación a turismo regenerativo. Entonces, como mencionó Catalina, me encantaría poder tener contacto con el comité del que están hablando de esos temas, un poco para hablar de la metodología que nosotros aplicamos, cuáles son los hoteles que ya se han incorporado a esta tendencia, y básicamente porque yo veo que Chile tiene una tremenda oportunidad de ser un participante importante, ya que tenemos bastante camino avanzado, como un poco comentabas tú en la presentación, de que somos un poco pioneros en el tema del cambio climático. Entonces, siento que con las herramientas adecuadas y con la guía correcta podemos posicionarnos como un referente de Latinoamérica en turismo regenerativo. Buenísimo, Paola. Sí, ahí, bueno, sugerirte que te acerques a las redes de acá, tanto de FEDETUR o cualquier otra organización, también a través de la subsecretaría, el Senatur, en lo cual podamos articular y unir fuerzas que en materia de turismo sostenible y regenerativo necesitamos trabajar en forma conjunta con el sector público y sector privado para mejorar de hacer un turismo más sostenible, ¿ya? Si hay alguna otra pregunta, no sé, yo estoy viendo acá en el chat, parece que estaban todas. ¿No hay más Todas las consultas. preguntas? No sé si exactamente Están todas queda las alguien consultas. más. Sí. Bueno, no habiendo más consultas, pero antes de, obviamente, agradecerle a cada uno de ustedes por su presencia y en particular a Catalina Oteiza por realizar esta presentación que además es inédita, así que ustedes son testigos privilegiados, obviamente, de estos resultados. No sé si Gabriel o Tomás quieren también agregar algo antes de despedir a Catalina y obviamente ir cerrando este FEDETUR Talks. Oye, no, nada, muchas gracias. Como presidente del comité, estoy muy contento que hayamos podido materializar este objetivo de instalar la difusión de los temas de sostenibilidad a través del FEDETUR Talks. Muchas gracias, Catalina, por tu disposición. Se abren temas, cada vez que uno tiene una conversación, se abren temas y ese es el objetivo. Nosotros como comité tenemos 3 líneas de trabajo muy definidas. Esto va en una línea que es el fortalecimiento del sector en materia de sostenibilidad. Próximamente tenemos el Foro Sostenibilidad la próxima semana, el día 12 en Santiago, así que aprovecho de dejarlos invitados al Foro de Sostenibilidad. Y nada, pues muy contento de haber activado esto. Muchas gracias, Gabriel, por la coordinación. Así que muy contentos de ir avanzando en todos los objetivos que nos hemos planteado como comité. Así que tengan un buen día y muchas gracias por su asistencia.
Muchas gracias, por supuesto, Tomás, por tus palabras, también Gabriel Gutiérrez y particularmente a Catalina Oteiza por esta presentación. Muy agradecidos por ella. Bueno, Luis nos consultaba si se podía obtener este material para entregar a prestadores. Bueno, Catalina hace algunos instantes hizo la presentación de los QR para poder descargar, obviamente, cada uno de los elementos expuestos, incluso también los trípticos que se presentaron precisamente. Así que ahí va a estar disponible. Si se registraron, también les vamos a hacer llegar la presentación de Catalina, así que también van a tener otra posibilidad de obtener ese material. Dicho eso, Catalina te dice muchas gracias por estar junto con nosotros y no puedo dejar de cerrar también este FEDETUR Talk con una invitación. Este 12 de agosto, FEDETUR justamente los invita a una jornada de conversación, de colaboración y también de acción para impulsar una agenda común de desarrollo sostenible en el turismo chileno. Estamos hablando del segundo foro de turismo sostenible, del cual ustedes se pueden inscribir directamente en la página web de FEDETUR buscando en el menú Foro de Sostenibilidad. Y precisamente esta presentación es parte también del marco que busca ir alimentando lo que corresponde a este foro. Así que también la invitación está hecha. Catalina de Isa, te vuelvo a agradecer obviamente por tu presentación y a cada uno de ustedes que se conectó en esta oportunidad a una nueva sesión de FEDETUR Talks. Que tengan una excelente jornada. Muchas gracias por estar aquí y nos volvemos a encontrar en otra oportunidad. Que estén muy bien.